El aeropuerto inició en 1972, lo inauguraron en 1931 y en el 52. Felicidades, señor, acaba de descubrir lo que es la planificación y planeación en la administración pública. Si el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo todas esas etapas, tuvo todos esos procesos, en aquella época donde todavía la aviación civil no estaba tan avanzada, ¿qué le hace pensar que un aeropuerto se construye en 6 años, en pleno 2025? Porque todos ustedes, una de las críticas que le hacían al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era que tardó muchísimo en construirse. Si el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, como usted mismo lo está diciendo, tardó más de 23 años en lo que fue su planificación, su operación y la inauguración como tal. O sea, no se le hace mucha incongruencia. Si usted mismo se da cuenta, son proyectos a largo plazo, son proyectos transeccionales, porque no son obras de nivel municipal, son obras de nivel internacional. Ese aeropuerto, precisamente porque iba a ser un aeropuerto internacional, tardó todo ese tiempo, porque la capital iba a ser el núcleo donde se iban a conectar, donde se iban a transportar, donde se iban a mover miles de mercancías al resto del país o fuera. Precisamente por eso tardó lo que tardó. Ahora, encontrar el costo de esa obra, pues no, está cabrón. De entrada, en primer lugar, no me interesa saber cuánto se gastó el gobierno hace casi 100 años en la construcción de las etapas iniciales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No considero viable que exista algún responsable al cual le puedas fincar un procedimiento administrativo o penal por algo que se inició hace casi un siglo. Segundo, como ya mencionado en otros videos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es funcional. Da igual lo que se haya costado en sus primeras etapas, es funcional y fue funcional desde el principio. Y aún así, 100% seguro que ese aeropuerto no costó 500 mil millones de pesos como la refinería que hizo el presidente del sexenio anterior. Esa es la enorme diferencia, que ustedes no entienden, que ustedes se aferran a no entender. Obras, mega obras, que es lo que ustedes totalmente terminan, no se pueden terminar en un sexenio, salvo que seas una nación de primer mundo. Nosotros no lo somos, somos una nación de tercera. Implica más trabajo, implica más recursos, implica planeación adecuada, implica hacer estudios, etc. Una nación como China, una nación como Estados Unidos, sí pueden hacer obras en 6 años o incluso menos, pero porque son naciones donde tienen la tecnología más avanzada del mundo. Son naciones donde tienen el suficiente personal calificado para hacer obras de esa dimensión. Son naciones donde los recursos están de sobras para construir cosas así. Nosotros no. Nosotros tenemos personal competente, pero hasta cierto punto, sin irnos lejos. ¿Qué personal hay en México que sepa hacer exploración en mar profundo? No lo hay. Tienes que contratar empresas extranjeras para hacer ese tipo de cosas. Pemex no puede, por eso ahí están los yacimientos en mar profundo sin explorar. Por eso la reforma energética se hizo, porque Pemex no tenía ni el personal calificado, ni los recursos, ni la tecnología para eso. Así de fácil. Obviamente se tienen que hacer estudios, muchas veces tienes que contratar a personal del sector privado o a extranjeros porque no hay la persona calificada para ese tipo de cosas. Obviamente te va a costar más. El presupuesto del gobierno no es dinero infinito como López Obrador lo decía. O sea, la cantaleta de voy a ahorrarme 500 mil millones de pesos al año en corrupción fue una mentira, fue una falacia. ¿De dónde? Si el presupuesto realmente, o sea, es poco para atender todas las necesidades que hay en el país. Con todo y que López Obrador llegó a tener hasta 9 billones de pesos de presupuesto, es poco, no es mucho ese dinero para las necesidades que hay en el país. Ahora, ¿dónde te vas a sacar 500 mil millones de pesos de ahorro en corrupción? Serán en subejercicios. Es decir, que destines cierto dinero a salud o a educación y te hagas guaje y no los utilices. Eso es diferente. Pero, o sea, ahorro en corrupción, ¿de dónde? Entonces, obras así requieren tiempo, requieren recursos, requieren estudios, requiere recurrir muchas veces al sector privado para que los hagan porque el sector público no tiene lo suficiente personal para eso. Si el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tardó lo que tardó en sus etapas iniciales, ¿qué le hacía pensar que el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo iban a sacar en 3 años? Si era un aeropuerto de clase mundial, que iba a mover
hasta 100 millones de personas al año en su segunda etapa, que iba a tener 6 pistas de entrada en lo que venía siendo su primera etapa, que tenía la intención de mover más de 20 millones de mercancías al año u operaciones mercantiles en su segunda etapa. Pues obviamente ese proyecto lleva años, ningún presidente lo iba a poder terminar, y precisamente por esa razón el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también es un fracaso, porque un aeropuerto conforme a estándares modernos, si quieres quitarle la presión al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no lo sacas en 6 años, así de fácil. O sea, López Obrador les mintió descaradamente, ustedes les quisieron comprar el discurso, Riobo también, o sea, fue un efecto cadenita. Riobo le vendió la idea a López Obrador de que sí se podía, aunque el señor no es experto en arquitectura civil relacionada con aeropuertos, pero el señor le vendió la idea de que sí podía. López Obrador, por sus tanates, porque no hay ninguna justificación de cancelar el proyecto del NAIM, canceló el proyecto y se aventó el bodrio del Felipe Ángeles. No pudo Riobo, obviamente, porque el señor no sabía, entonces tuvieron que recurrir a Sedena. Sedena yo no sé cómo le haya podido hacer, le hizo pues más o menos como Dios les dio a entender, porque de nuevo tampoco Sedena tiene tanto personal para aventarse un aeropuerto. Una base aérea sí, tienen ingenieros para ese tipo de cuestiones, pero un aeropuerto no. Además que los aeropuertos tienen necesidades muy diferentes a las instalaciones militares. Pues como sea, lo sacaron. De nuevo, igual tuvieron que recurrir a la iniciativa privada en ciertos aspectos, y ahí está. Un aeropuerto que no sirve. Está subsidiado, no te sirve, así de fácil. Cuando tú subsidias un aeropuerto en la Ciudad de México, la ciudad con mayor movimiento de pasajeros a nivel nacional y una de las mayores a nivel continental e incluso mundial. Cuando tú subsidias un aeropuerto en la plena capital del país y ni siquiera tienes que esperar 15 años para que ya esté saturado, no te sirve. Así de fácil. Era mejor. Ya ponle que no lo cancelaran. Ponle que igual López Obrador cancelara el proyecto. Era mejor modernizar la línea 1 y la línea 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, e incluso ver si era factible hacer una línea 3, y ya si quieres fortalecer los demás aeropuertos internacionales del país. Dices, no quiero construir un aeropuerto como el NAIM en la Ciudad de México porque, no sé, por X o Y motivo. Bueno, métele la lana entonces a los demás aeropuertos, al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, al Aeropuerto Internacional de Monterrey, al Aeropuerto Internacional de Quintana Roo, al Aeropuerto Internacional de Mérida, al Aeropuerto Internacional de Querétaro. Pues métele dinero, papi. Trata de compensar lo que dejaste ir con el NAIM y mételo en los demás aeropuertos. ¿Por qué no hizo eso? O sea, ¿por qué a huevo tenía que ser un aeropuerto? Nomás por vanidad, nomás por decir yo hice esto, nomás por votos. Y ahí está la pinche obra, jalando recursos que bien perfectamente podrías destinar a salud, a educación, a seguridad, rubros donde no estamos muy bien. Pero no, ahí está la obra. Y lo mismo con la refinería. También, ¿no era más conveniente meterle todo lo que le metió a la modernización de todas las refinerías que existen? Porque, no sé si sepa, pero las refinerías, ninguna opera al 100%. Todas operan incluso hasta por el 40%, 30%, o sea, ninguna opera a su máxima capacidad. Pero eso sí, tenemos una refinería nueva que no refina. O el Tren Maya. Métele todo eso al turismo. Métele todo eso a la modernización de carreteras. ¿Para qué un tren? Pero sí, en conclusión, usted está descubriendo que proyectos de gran magnitud son transaccionales. Felicidades, ahora aplíquelo al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y entenderá por qué tardó lo que tardó en que lo construyera.